A Medias está de gira por todo el país. Si quieres asistir a uno de nuestros episodios en vivo, ingresa en amediaspodcast.com y regístrate. Esto es A Medias. un episodio politológico. Me gusta. Con un gran invitado especial. Vamos a hacer una introducción muy corta, porque es una entrevista que esperábamos desde hace mucho tiempo y quedó genial. Genial. Yo salí como si me hubiesen inyectado algo. Estaba ahí que fue de pinga. Nuestro invitado es Miguel Ángel Martínez Meucci. Él es Profesor politólogo. de estudios políticos. Sí, y es un gran pensador de la sí. política venezolana. Creo que está entendiendo el momento actual muy bien y creo que nos va a ayudar a todos. A nosotros nos ayudó muchísimo y estoy seguro que a ustedes también. Y si a alguno de ustedes les gusta leer papers o están en ciencias sociales, creo que cualquier artículo que consigan de Miguel Ángel es increíble. O sea, tipo, de verdad, Sí. siempre, creo que la óptica en la que maneja y ve las ciencias políticas me encanta. ¿De qué hablamos? De transiciones, de regímenes híbridos, autoritarios, de cómo es el régimen venezolano. Hablamos de que ya se agotó el modelo rentista, en su opinión. Eso me pareció pic el episodio. Una perspectiva muy importante de por qué el momento actual venezolano es único. Y o sea, eso a mí me choqueó un poco. Tipo, no me esperaba que dijeran ya el modelo rentista se acabó, pero algo que también dijo es como que, claro, si el régimen cae mañana, todo el mundo va a decir que ya era obvio. Pero en este momento no están resaltando esas variables lo suficiente porque ya permaneció 25 años en el poder. Totalmente. Pero Maduro no tiene 25 años en el poder. Maduro tiene de 2013 en el poder. Sí, y desde ese momento, años. a pesar de que se ha mantenido, 11. no es fácil. Y las decisiones que tomaron antes están repercutiendo ahora. Sí. Miguel Ángel hace una evaluación de las variables. Le preguntamos, porque muchas veces nos comentan, mira, dictadura no sale con votos, porque van a ir a votar. Le preguntamos qué opina él como experto en la ciencia política. Su respuesta es muy interesante. Fue buenísimo. También habló, que es creo que con lo que me llevo, ¿no? Porque ustedes han visto en todos los episodios que estamos como medidos cuando queremos dar un pronóstico, o que esto es lo que sentimos. Él también dijo, ok, faltan 2 meses. Hace 2 meses han pasado demasiadas cosas y no hubiésemos pensado que estaríamos en el momento de ahora, contextualmente hablando, pero le dio mucha importancia a la participación ciudadana y al descontento ciudadano en lo que está pasando. Y prácticamente dijo, no es sostenible y algo se está moviendo porque ya no tiene la popularidad suficiente. Y eso no quiere decir que una dictadura se mantenga por popularidad, pero es necesario. En este momento lo necesitan. Cuando es un régimen como el de Venezuela, y me llama la atención que no hizo ninguna comparación con Nicaragua. Es verdad. No mencionó Nicaragua y creo que porque vio variables distintas. O sea... Y nos las explica. Y al final me parece genial porque creo que habló de una manera en la que a mí me hizo pensar como que hay una posibilidad. Como que there's a chance. O sea, tipo, ya puedo no basarnos en que sentimos algo, porque no sé qué, sino es que me pusiste aquí las variables y tienes una posibilidad para poder investigarlas más, pero este es el balance que veo y me pareció positivo y me gusta que la sea incohen, es que esta situación es distinta a las anteriores. Totalmente. Que sea distinta no significa que vayamos de una vez a la transición, pero, hey, es distinto y es positivo, Sí. Which is nice. Y le preguntamos eso, que es diferente del pasado, que tanto hay de wishful thinking en que queremos que cambie, que tanto hay de, pues nada más de esperanza, ¿no? Y él es muy objetivo con sus expectativas, pero creo que la manera en la como está estudiando el tema, como la perspectiva que tiene sobre distintos aspectos que son para él clave en este momento, creo que nos van a ayudar mucho a entender dónde estamos parados y qué puede pasar en los próximos meses en Venezuela con respecto a las elecciones del 28 de julio. Les dejamos, ya sin más preámbulo, la entrevista con Miguel Ángel Martínez Meucci. Aquí vamos, 1, 2, 3. Yo estoy feliz. Vamos a presentar a nuestro invitado una vez. Es Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de estudios políticos. Y yo estoy feliz porque me gusta hablar de estas cosas y yo sigo a Miguel Ángel hace mucho tiempo. Entonces ahora es como que Sí, estamos muy contentos de tenerte pero desde hace más de un año estamos pensando, tenemos que tener a Miguel Ángel. Y no lo hemos invitado. Y no habíamos tenido la oportunidad de plantear el episodio y creemos que esta es una buena ocasión para conversar contigo. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿cómo están? Para mí también es un enorme gusto saludarlos, estar aquí en su programa, Ana Milagros, Ricardo, y bueno, a todos los que los acompañan en este podcast. Nosotros tenemos una duda principal. Bueno, hay muchas dudas con respecto al panorama político venezolano actual, pero yo quiero que empecemos desde lo general, ¿no? Quizá desde hasta lo más teórico, ¿no? Porque partimos siempre de un problema en Venezuela, de que, por ejemplo, en la oposición hay divisiones con respecto a cómo catalogar Calificar. o calificar el gobierno O sea, yo no sé venezolano. si en la oposición también creo que es un debate bastante académico, pero es importante Sí, dar las características del gobierno y el régimen, que también va evolucionando con respecto a tipo dependiendo del contexto, ¿no? Pero ¿cómo lo calificas tú? O sea, ¿qué tipo de régimen tenemos en Venezuela? Bueno, eh, yo creo que no hay dudas y en esto hay un consenso de todas las aproximaciones desde la ciencia política, lo vemos en los índices de medición de la democracia que más se usan en la ciencia política. Hoy en día, no hay duda de que no es un régimen democrático, sobre todo desde el punto de vista de lo que es la concepción en boga de lo que es la democracia liberal que permite el pluralismo político, elecciones periódicas, división de poderes bajo un orden constitucional. Bueno, eso no es lo que priva en Venezuela, lo cual nos lleva a un sistema que de alguna manera es autoritario o autocrático, ¿no? Y, pero también hay que tomar en consideración que ya tiene 25 años en el poder, una determinada orientación política y que ha tenido fases, ¿no? Que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo creo que hay momentos en donde se pudiera se pudiera hablar de un régimen más que todo híbrido o de un autoritarismo competitivo. O sea, una situación que sin ser propiamente democrática ha facilitado la posibilidad de algún tipo de elecciones no absolutamente limpias, justas, competitivas, etcétera, y en otros momentos esa posibilidad ha estado más bien cerrada, ¿no? Y yo destacaría que en algunos momentos también ha tenido rasgos totalitarios importantes, en el sentido de que ha pretendido influir poderosamente en lo que la gente piensa, en las creencias fundamentales, y controlar aspectos muy específicos de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Ahora, más allá de todo esto, que por supuesto es objeto de debate académico, yo creo que es importante no tomar los conceptos de la ciencia política como camisas de fuerza, sino que más bien sean como ciertas pautas, ciertas guías que nos permitan entender a qué tipo de lógica de poder nos estamos enfrentando, qué es lo que está privando en determinada situación. Y lo que está claro es que sí es una situación en donde no es fácil que la voz popular, la voz de la gente, la voz de la ciudadanía, influya determinantemente en la toma de las decisiones políticas por parte de estos gobiernos. Lo que estamos viendo más bien es un bloqueo sistemático en ese sentido. Yo creo que eso está fuera de toda duda. Ok, o sea, ya lo especificamos, no estamos en un régimen democrático. Y creo que me gustó lo que dijiste de que no podemos agarrar los conceptos académicos como camisas de fuerza, porque creo que hay una parte de, no sé si los académicos, pero es una narrativa de que, a ver, de que si el régimen venezolano es un autoritarismo competitivo, se va a quedar así a lo largo del tiempo. Y para que la gente sepa, un autoritarismo competitivo es cuando tienes rasgos importantes autoritarios, pero también tienes ciertas maneras o institucionales donde ahí se puede competir en la oposición, pero nunca es balanceado, o sea, no hay igual de libertades. Podemos decir ahora que el régimen venezolano es un régimen híbrido. Yo diría que no. Ahora en este momento no lo es a pesar de que dejen a Edmundo correr, ¿no? Porque eso es una interrogante. Se estaba hablando, el régimen de Nicolás Maduro es cerrado, es hegemónico, no va a dejar de hacer absolutamente nada y ahorita se parece que está abriéndose, que es como la interrogante de mucha gente. ¿Por qué están hablando de Edmundo en televisión nacional? ¿Por qué lo dejaron correr? ¿Por qué están dejando como que la dupla María Corina y Edmundo en el país? Que ellos no, o sea, a ver, ellos saben que está teniendo algún tipo de impacto y están tratando como de luchar con ese impacto, pero no pueden y no están siendo tan autoritarios como podrían serlo. Eso es porque tienen más costos, o sea, ¿cómo lo ves? Bueno, hay que tomar en consideración que también los autoritarismos han ido cambiando con el tiempo. Si vamos
la época de la Guerra Fría, o sea, antes del año 90, hace más de 30 años hacia atrás, ¿no? Vamos a ver que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques y en ese contexto de ambos lados había gobiernos autocráticos, ¿no? Pero esas autocracias, en ese contexto de Guerra Fría global, muchas veces no tenían ningún interés en parecer regímenes democráticos, sino que eh, de alguna manera intentaban legitimar un gobierno dictatorial con la excusa de que estaban impidiendo que el país cayera bajo la égida del bloque contrario, ¿no? Ahora, después de los años 90, cuando cae la Unión Soviética, viene la tercera ola democratizadora a nivel global, muchos países pasaron a realizar elecciones y a tener regímenes relativamente democráticos. En ese contexto, es importante siempre ser visto como una democracia. Es muy difícil que hoy en día alguien diga, no, yo no soy demócrata y no quiero gobernar democráticamente. No, por lo general vamos a ver que todos los regímenes no democráticos están regidos por figuras políticas que intentan ser vistos como demócratas. Y en ese sentido es importante que haya elecciones. Lo que procura este tipo de regímenes es que esas elecciones no faciliten un cambio político. Entonces quieren tener, por así decirlo, lo mejor de los dos mundos, la legitimidad que otorga ser visto como un sistema democrático, aunque no sea perfecto, pero al mismo tiempo procuran mantenerse largo tiempo en el poder. Entonces, vamos a ver que la mayor parte de los regímenes autoritarios de nuestro tiempo y autocráticos van a tratar de hacer elecciones. Lo que van a tratar también es de controlar esas elecciones, de limitar el grado de competitividad, de libertad en el que puedan tener lugar. Y bueno, creo que eso es un poco lo que estamos viendo. Estamos viendo que se abre un panorama electoral, pero también estamos viendo que las condiciones distan mucho de ser perfectas y de poder ser llamadas elecciones libres, abiertas, justas, competitivas. ¿Sabes qué? Se dice mucho, bueno, en redes principalmente, ¿no? Es como una creencia común de que las dictaduras no salen con votos, ¿no? Los regímenes autocráticos o autoritarios no salen con votos. En tu experiencia, ¿qué has podido ver sobre este tipo de escenarios en el que una elección pudiera propiciar un cambio de régimen, una transición hacia la democracia? ¿Es posible o no es posible? O sea, hay patrones, debe haber algún tipo de patrones con otros regímenes dictatoriales, autocráticos, a través del mundo, pero como dijiste, el de Venezuela tiene otras características que no sé si, no creo que sean únicas, pero son nuevas en el sentido de que es otro tipo de autocracia y que es la que más se ha mantenido en América Latina en historia reciente. Bueno, mientras mejor conocemos un caso específico, más nos vamos dando cuenta de lo que tiene de particular, de específico, de diferente, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a entrar en profundidad, vamos a ver que ningún caso es absolutamente diferente, pero todos los casos tienen sus particularidades, ¿no? Y lo otro es que a mí me parece súper pavoso cuando uno dice siempre o nunca en temas de ciencia política o asuntos políticos, ¿no? Basta que alguien diga que nunca puede pasar una cosa y sácala. La realidad te sorprende, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de que efectivamente en ciencia política se intenta encontrar algún tipo de regularidad, de patrón, siempre tenemos que tener muy en cuenta que la realidad nos sorprende, ¿no? Te da sorpresa y hay que estar abierto a esa sorpresa. Eso es lo que algunos llaman el cisne negro, ¿no? Bueno, hay cisnes negros volando por ahí a cada rato, ¿no? Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir que no se puede decir que nunca sale una dictadura o un régimen autocrático por elecciones, ni que siempre van a salir. Hay que ver, hay casos de todo tipo. Lo que sí es cierto es que una elección, si se produce bajo cierto tipo de circunstancias, indudablemente representa un reto importante para un sistema autoritario. Hay sistemas autoritarios que son tremendamente populares sus gobernantes, ¿no? Hay gobernantes autoritarios que gozan de un amplio respaldo popular y eso no los hace necesariamente menos autoritarios. Lo que pasa es que tienen un respaldo, bien sea por el tipo de gestión que realizan, bien sea porque la población o una parte importante de ellas los ve a estos gobernantes como protectores del país frente a amenazas externas, cosas por el Me estilo. suena como El Salvador, un poquito.
Exactamente, lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? En alguna medida lo vemos también en la Rusia de Vladimir Putin, ¿no? Hay una parte muy importante de la población rusa que percibe que Putin es algo así como el protector de Rusia, de la nación rusa, de la historia del pueblo ruso, etcétera, ¿no? Ahora, también, así como eso puede suceder, también hay autocracias que no tienen mayor popularidad. Y ahí, obviamente, en la medida en que la popularidad es menor, un incidente, un episodio electoral puede convertirse en una situación muy difícil de superar, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que ver que no siempre eh, cuando una elección ha propiciado un cambio político, esto ha sucedido porque hay un reconocimiento inmediato de una derrota electoral por parte del régimen autocrático, sino que a veces esto es lo que pasan varios meses, hay una desestabilización progresiva porque se evidencian una serie de debilidades de ese sistema y esto puede más adelante conllevar algún tipo de inestabilidad que termina a la postre desembocando en un cambio de gobierno y de régimen político, ¿no? Entonces, la gran lección aquí es que por más que a veces intentemos buscar regularidades y que incluso las podamos llegar a encontrar y que éstas nos puedan ilustrar de alguna manera sobre este tipo de fenómenos, en la práctica hay que estar muy atento a las particularidades de cada momento y tratar de entender las cosas en su realidad específica, ¿no? Digamos, la ciencia política que busca regularidades nos ilustra, pero la realidad tiende a operar no a través de una lógica tan lineal, sino a través de una lógica muchísimo más compleja, donde intervienen una multiplicidad de factores y que solo a posteriori podemos ver de forma relativamente lineal. Pero cuando estamos inmersos en ella nos damos cuenta de que intervienen muchos factores a los cuales es necesario prestarle atención si queremos ver por dónde van los tiros, ¿no? Tienen- ¿Ves ahorita variables más positivas en esta elección o este evento electoral que viene ahorita, porque elecciones no son específicamente, nadie está eligiendo, eh, distintas a los otros eventos electorales? O sea, hay unas variables que ves positivas que se puedan resaltar. Yo creo que hay un elemento de fondo estructural que va mucho más allá de pequeñas maniobras, de cosas que puedan cambiar, etcétera. Y el punto aquí importante es que todas las encuestas, todas, nos están diciendo que el gobierno actual cuenta con muy escasa popularidad. Yo creo que en estos 25 años es el momento en el cual el oficialismo afronta una elección con los niveles más bajos de popularidad. Y eso es una variable que afecta todo lo demás. Todo lo demás se ve afectado por ese hecho. Entonces creo que ese es un factor distintivo, ¿no? En este momento. Hay, por supuesto, otros elementos que también son importantes, ¿no? Hemos visto que ha habido un cierto movimiento en el sistema de partidos y en el sistema político venezolano. Hay un liderazgo, en este caso, de parte de María Corina y de otras figuras, ¿no? Que han ido configurando la candidatura de Mundo González, pero estamos viendo que ha sido una campaña en donde muchos factores han cambiado, ¿no? Y donde vemos quizás más desde un punto de vista cualitativo que cuantitativo, porque sería difícil medirlo, pero cualitativamente estamos viendo eh, u- algo importante en la manera en la que el pueblo venezolano se está comportando, en la manera en que se está afrontando esta campaña. Yo creo que hay factores cualitativos importantes que nos indican y que son, por así decirlo, reflejo de lo que les comentaba antes, de esa gran variable estructural que es el hecho de que este sistema luce en gran medida agotado. Su popularidad, su capacidad para enamorar a la gente se ha visto seriamente mermada. Y eso es un factor muy importante, muy, muy importante. Me gusta que le da como no responsabilidad, pero bastante peso a la participación ciudadana y bastante peso al descontento de las personas, porque muchas veces dicen, no, pero es que obviamente estamos en un régimen autoritario, lo que tú hagas no importa, porque ya te tienen controlado. Y con esa mentalidad uno no hace absolutamente nada. Pero aquí estamos viendo, para que vean, politológicamente cómo la variable descontento ciudadano afecta a cómo el régimen está en el poder y puede
afectar de manera positiva en la elección. Así que cuando preguntan, bueno, pero ¿por qué tengo que participar? Es importante. El descontento de las personas es importante y más cuando está organizado. Y yo creo que se está organizando. Miguel Ángel, yo te quería preguntar, más allá de lo político, usualmente cuando hay transiciones democráticas se habla también de una especie de movimiento social, es decir, de que también hay eventos culturales importantes que generan quiebres, como por ejemplo lo menciona Václav Havel en la Checoslovaquia post-totalitaria. Un gran evento político fue una carta de intelectuales contra los abusos del régimen. Otro gran evento político fue un concierto de una banda de rock o de punk que fueron encarcelados solamente por tocar, por vivir su vida al estilo occidental, ¿no? Que en ese momento era el gran demonio. ¿Crees que en Venezuela se pudiera generar ese movimiento también social? O sea, ¿crees que sea necesario en nuestro caso? Y puedo pensar tanto conciertos en la calle como sencillamente, no sé, hacer memes. O sea, ¿crees que pudiera haber una oportunidad allí también para la participación ciudadana? O sea, no solamente dejárselo al liderazgo político, sino que también los ciudadanos pueden hacer algo. Desde luego, eso que está señalando Ricardo es sumamente importante y uno de los estudiosos de estos temas de transiciones más reconocido, Guillermo O'Donnell, lo llamaba el despertar de la sociedad civil. Él decía que usualmente, y esto no es una regla escrita ni nada por el estilo, es un fenómeno que él observaba en muchos procesos que luego desembocaron en transiciones, era el hecho de que algo cambiaba en la sociedad civil. Hay un cambio de actitud, ¿no? Hay como una especie de hastío, de cansancio, por el cual aquellos elementos por los cuales el sistema lograba o enamorar o por lo menos la aquiescencia de la gente, eso empieza a reblandecerse. Y masivamente la gente sencillamente está tan cansada y está tan a favor de un cambio que sin ninguna manifestación, vamos a decir, pugnaz ni de confrontación, sencillamente se le acabó la gasolina al sistema. Y la gente eso lo empieza a reflejar de miles de maneras. Lo refleja, por ejemplo, en lo que dices tú, en movimientos culturales, en la música, en la poesía, en el cine, en la literatura, en los relatos, en la manera de interactuar en los espacios públicos, eh, en la expresión de las ideas. O sea, y por eso es tan importante que que una gran mayoría de la población sencillamente esté muy cansada del sistema. Porque cuando eso pasa, las bases que permiten que eso se prolongue en el tiempo, cada vez son más débiles, cada vez son más débiles. Y esto lleva muchas veces a la propia dirigencia de ese sistema a entender que quizás es necesario abrir la puerta para un cambio. Muchas veces sucede así. Muchas veces cuando la percepción de que ese apoyo popular se ha ido disolviendo y de que ni por el garrote ni por la zanahoria tú puedes lograr que la gente de alguna manera alimente la permanencia de ese sistema, algunas veces las élites de esos sistemas abren la puerta para el cambio y empiezan a facilitar la posibilidad de algún tipo de negociación, algún tipo de entendimiento, que por supuesto no es nada fácil, que implica tocar muchísimos teclas. Eso es digamos, una agenda de asuntos que es sumamente delicada de conformar y de ir negociando, pero esto es lo que ha sucedido muchas veces cuando se produce un cambio político. Y de hecho, cuando se produce, es lo mejor que puede pasar, es lo mejor que puede pasar para todos, que haya un entendimiento de que ese sistema está agotado, de que es muy difícil prolongarlo en el tiempo y de que hay que buscar alguna forma de entendimiento que permita un cambio del cual todos puedan de alguna manera salir lo mejor parados posible. Y ahora creo que ahí podemos hablar de los costos de permanencia y los costos de salida. Eso es algo que se menciona mucho y la mayoría de las personas no entienden ni siquiera qué significan. Nos puede dar como la definición y cómo eso engloba una transición, o eso depende mucho de que esa élite dentro del gobierno empiece a ver como otra alternativa. Y eso depende mucho de los costos de permanencia también, ¿no? Entonces, para a la gente que no entiende qué es eso.
Sí, esto es una idea que popularizó un politólogo norteamericano llamado Robert Dahl. Robert Dahl decía que generalmente para que se vaya produciendo este proceso de transición de un régimen autoritario a una democracia, es necesario que vayan subiendo los costos de represión, o sea, que para el sistema se le haga cada vez más difícil, cada vez más costoso reprimir a la población y en cambio se vayan reduciendo los costos de tolerancia. O sea, que el hecho de que se puedan aproximar los grupos políticos opuestos sea cada vez más fácil, que sea cada vez más fácil, digamos, confiar en el otro, porque se van estableciendo algún tipo de entendimiento, de garantías mutuas por los cuales, mira, no va a haber violencia, vamos a manejar esto de una manera más o menos negociada, etcétera. En la medida en que se hace más difícil reprimir y se hace más fácil tolerar al otro, entenderse con el otro, entonces también habrá mayor propensión a el cambio político. Y a esto podemos añadir la idea de los costos de permanencia, ¿no? O sea, que mantenerse en ese sistema, tratando de hacer lo que funcione, tratando de que la gente obedezca a ese sistema por las buenas o por las malas, sea cada vez más difícil, sea cada vez más peligroso para quienes estén en esa posición. Entonces, por eso es muy importante que haya la posibilidad de entendimiento, de diálogo y de buscar una salida de la cual todos puedan sentir que pueden tener futuro. Porque al final de eso se trata. Al final se trata de que la gente, el ciudadano común y corriente, las élites políticas, los grupos políticos organizados, todos quieren verse en algún tipo de futuro factible. Y hay momentos, hay situaciones en donde estos sistemas pues sencillamente no le ofrecen garantías de futuro a nadie o a casi nadie. Y cuando se llega a ese punto, cuando se nos tranca el serrucho, es cuando entonces empiezan a abrirse y a explorarse las puertas para ver, bueno, si puede haber un cambio, si se pueden establecer las bases para una situación diferente. Yo tengo una pregunta sobre el, el- el estado del gobierno adentro. Pareciera que son monolíticos hacia afuera, pero lo son. Es decir, están todos alineados porque pareciera que por un lado dejan correr el mundo, por otro lado están aprobando la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, que al final es una ley contra la libertad de expresión, porque no habla de ideologías políticas similares, sino de expresiones, que cualquier cosa puede ser fascista. Están aprobando una ley, el día de hoy que estamos grabando, al parecer van a aprobar la ley del financiamiento de las ONG para controlar cada vez más a la sociedad civil. Tenemos los episodios sobre eso. Tenemos un Vayan a episodio buscarlo. sobre eso. Entonces, pareciera que o hay dos fuerzas adentro que están en desacuerdo de cómo se debe manejar el tema de del hito electoral del 28 de julio, o al contrario, es la naturaleza de este tipo de regímenes, que va en dos frentes y hasta en tres frentes, porque también está el tema del Esequibo, que están moviendo allí una especie, hay movimiento militar en la frontera con el Esequibo. Entonces, ¿son signos de que están divididos a lo interno o al contrario, son signos de que están unidos en una estrategia? Bueno, esa es la pregunta de las 50.000 lochas, ¿no? Porque de hecho es difícil saber, yo creo que incluso para los propios protagonistas es difícil saber cuál es el estado real de esa unidad interna de quienes mantienen este sistema en pie todavía, ¿no? Pero algo que sí hay que tomar en consideración es, obviamente en política siempre hay divergencias, siempre hay rivalidades, siempre hay diferencia de criterios, ¿no? Siempre va a haber algún tipo de pluralidad natural entre las personas. Y esto no es una excepción en un sistema autoritario. Ahora, lo que sí es grave en un sistema autoritario es justamente el hecho de que es autoritario. Entonces, esas diferencias que en el plano de una democracia o entre demócratas, la gente se podrá laer de los cabellos y se podrán decir de todo, pero bueno, eso no llega a la sangre al río, por decirlo de alguna manera. Ahora, en un sistema autoritario, estar divididos sí es como que un poquito más peligroso, ¿no? Porque ahí se las gastan de otra manera. Entonces, incluso pudiera pasar que sin estar divididos, la sospecha de estar divididos puede ser un disolvente de la cohesión del sistema muy importante. Entonces, y eso es, por así decirlo, un temor al cual siempre está sometido quien ejerce el poder por vías no democráticas.
porque justamente eh, como no está dispuesto a regirse por alguna norma común y a perpetuarse por la fuerza, bueno, ¿quién garantiza que otros que están adentro no quieran hacer lo mismo? Entonces, claro, llega un momento en que esto puede terminar siendo, es lo que ha sucedido históricamente en regímenes de esa naturaleza, puede terminar sucediendo que eh, complica, complica el entendimiento y la cooperación para permanecer en el poder. Y eso me atrevo yo a especular que será tanto más factible en la medida en que el régimen sea menos popular. Entonces, yo diría que es normal, sería esperable que exista este tipo de discrepancias internamente. La gran duda es saber si eso lleva a una no cooperación o a una fractura del sistema, ¿no? En todo caso, ese suele ser uno de los elementos que propician transiciones a la democracia allí y cuando tienen lugar. Ok, creo que esta es la pregunta del día D, ¿no? ¿Cómo ves tú, tomando en cuenta todas las variables que ya nos mencionaste, el 28 de julio? Tipo, esa elección que va a ser, bueno, prácticamente los únicos jugadores son los venezolanos adentro, porque los de afuera no van a poder votar, que ya desde ahí tienen, entre comillas, una ventaja, ya le quitaron el derecho a votar a millones de venezolanos, pero faltan cuánto, 2 meses, un mes Un y poquito medio, más de 2 meses. un poquito más de 2 meses. Obviamente muchísimas cosas pueden cambiar de aquí a allá, pero ¿cómo ves el 28 y cómo ves el post 28? ¿No? Eso nos lo preguntan bastante y yo siempre les digo, o que ojalá tuviese una bolita de cristal y te digo qué es lo que va a pasar, porque ahorita las variables son unas, en dos meses pueden ser otras, pero hoy en mayo, ¿qué fecha es hoy en mayo? 21 de mayo, Sí, esto va a salir la semana que viene, probablemente hora de arriba. el 28 de mayo, 21 de probablemente. mayo, Por ahí. donde empieza la temporada de Géminis. Este, ¿cómo lo ves el 28 de julio, hoy, 21 de mayo? Tienes toda la razón, Ana Milagros, cuando dices que es mucho tiempo, ¿no? En inglés dicen a week is long time in politics, ¿no? Ay, lo voy a empezar a decir. Puede, puede, pueden pasar demasiadas cosas, ¿no? En 2 meses, ¿no? De hecho, si nosotros vemos lo que ha pasado 2 meses para atrás, nos quedamos locos, Es ¿no? verdad. Oye, eso pasó hace solo 2 meses. Bueno, la cantidad de cosas que ha pasado en los últimos 2 meses es para caerse para atrás, ¿no? Entonces, pueden pasar demasiadas cosas y hay demasiados actores que forman parte de esta trama. Y cada uno tiene algún tipo de influencia sobre la misma. Entonces realmente es muy difícil en este momento pronosticar, sobre todo desde un punto de vista de una lógica lineal, qué puede suceder, ¿no? Puede suceder de todo. Es que literalmente puede pasar cualquier cosa. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿qué es lo más probable que suceda? Eh, no sé. O sea, yo, por ejemplo, en este momento no es el tipo de pregunta que me hago. Yo, por ejemplo, personalmente más bien intento ver cómo van caminando las cosas y hacia dónde se están encaminando, ¿no? Y lo que creo que está sucediendo en este momento es que justamente es tal el nivel de variables, de tensiones y de elementos que están involucrados que esto hay que verlo día a día, semana a semana. Y dependiendo de lo que hagamos todos, esto puede cambiar en cuestión de una semana, el curso de los acontecimientos. Entonces, es una situación altamente inestable, tremendamente volátil y que puede conducir a muchos elementos, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta ¿qué va a pasar? Yo no por ejemplo, yo no la formularía de esa manera, porque es como si fuera un evento astronómico, ¿no? Si viene el cometa y va a entrar en, no sé, tú hablabas de Géminis, ¿no? Que va a haber un eclipse entre el Sol y la cosa. No, aquí todo depende de lo que nosotros mismos hagamos. Y yo creo que eso es algo muy importante, que los venezolanos cobremos plena conciencia de que lo que puede pasar depende absolutamente de nosotros. Eso es muy importante porque tú lo dices, lo decías muy bien, ¿no? O sea, es que la gente nos pregunta, ¿qué va a pasar? Yo creo que la naturaleza de la pregunta tenemos que cambiarla. Es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te ves haciendo a ti mismo de aquí a ese día?
y darnos cuenta de que si hay una enorme mayoría de personas que quieren un cambio, con que se organicen un poquito, ese cambio se precipita. Y eso es lo que la gente tiene que poder ver y entender en este momento. Que con un poco de organización, con un poco de movilización, la gente tiene cómo influir en el curso de los acontecimientos. Y verse no como como un objeto pasivo en manos de una dinámica que otros manejan, sino como un sujeto activo que puede incidir en todo esto, porque esa es la realidad. Y creo que eso es muy importante que lo veamos, ¿no? Digamos que es una forma de cambiar las preguntas para que las respuestas puedan ser un poco más pertinentes, ¿no? Pertinentes de cara a lo que queremos para nuestras propias vidas. Después del 28, Miguel Ángel, ¿cómo interpretas tú que haya 6 meses antes de la toma de posesión? ¿Qué puede significar eso? Es primera vez que pasa eso en la historia reciente de Yo no me Venezuela, acuerdo. ¿no? Yo no me acuerdo. Creo que lo más lejano fue la toma de posesión, las elecciones de octubre de Chávez y Capriles, que Es fueron verdad que 3 meses antes, ¿no? Es Porque por la verdad. Constitución se debe asumir la En toma de posesión el enero. 10 de enero del año siguiente a las elecciones. ¿Cómo interpretas tú ese tiempo? Es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Sí, sí, XD, XD, me XD. parece extraño. Efectivamente, porque, y tan raro es que cuando uno escucha las conversaciones cotidianas, la gente se ubica espontáneamente en el tiempo actual o en el tiempo después de una hipotética nueva toma de posesión. Pero realmente ese interregno de casi 6 meses, a partir del 28 de julio hasta enero del año que viene, es una situación muy complicada, sobre todo si la elección condujera a algún tipo de cambio, ¿no? Si se pudiera manifestar una voluntad ciudadana que en este momento luce absolutamente mayoritaria a favor de un cambio político. Bueno, ese es un terreno sumamente delicado, sumamente delicado. Y yo diría, vamos a simplificarlo de esta manera. ¿De qué depende la gobernabilidad? O sea, la capacidad de que ese proceso, de que una situación pueda ser gobernada, de que pueda haber un orden relativo en un momento dado. Yo diría que hay una combinación de factores técnicos y de factores políticos. Arbitrariamente los llamo de esa manera, ¿no? ¿Qué entiendo por factores técnicos? Todas las estructuras que permiten eh, eh, que las decisiones políticas tengan efecto. Por ejemplo, institucionalidad, Estado de Derecho, capacidad estatal, eh, medios, recursos públicos para que las cosas funcionen, legitimidad, ¿no? O sea, bueno, perdón, quitemos la legitimidad. O sea, en general, los factores que permiten que el poder discurra normalmente allí, en aquellas sociedades y en aquellos países donde hay un Estado organizado, donde hay unas leyes legítimas, etcétera. Y lo otro que genera gobernabilidad es la capacidad propiamente política, la capacidad de la dirigencia para llegar a acuerdos, para comunicar, para suscitar consensos, para ganar apoyo popular, o sea, la capacidad propiamente política. Si sostenemos, si asumimos que la gobernabilidad depende de esos factores, de esos dos grupos de factores, políticos y técnicos, vamos a ver que los factores propiamente técnicos están casi ausentes a partir del 28 de julio si hubiera un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado en unas condiciones desastrosas, unas políticas públicas que no están logrando, por así decirlo, hacer delivery a la población, no se le está entregando a la gente los servicios públicos, la seguridad, etcétera, necesaria. Entonces, y al mismo tiempo, si hay un cambio político, todo eso va a quedar un poco en el aire, sabiéndose que todo eso estaría destinado a experimentar algún tipo de cambio más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esos 6 meses, gran parte de la gobernabilidad y de la eventual estabilidad del sistema va a depender de la capacidad política, propiamente política que haya en ese momento. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a requerir muchísimo diálogo, muchísima capacidad de comunicación a la población. Vamos a requerir
la capacidad para trazar un norte, para que la población sienta que hay un objetivo o una serie de objetivos hacia los cuales nos estamos moviendo. Y esto me hace recordar la definición que daba Ortega y Gasset de qué es una nación. Ortega decía que una nación es un proyecto ilusionante de vida en común. De alguna manera, nosotros tenemos que resignificar lo que es la nación para los venezolanos, si se produce un cambio político. Y tenemos que generar un norte, una idea, un ideario, en donde todos los venezolanos, los que están dentro y los que están fuera del país, digan, esto es un barco que ahora está como medio naufragando, pero que de repente va a arreglar el casco, va a desarrollar propulsión y va a empezar a echar para adelante. Y yo quiero estar montado en ese barco. Este barco ahora sí va a caminar y sí me puede llevar a donde yo quiero estar. En la medida en que la capacidad política de la dirigencia en ese periodo logre proyectar esta imagen, va a ser mucho más factible que haya una gobernabilidad del país en esos meses. Yo tengo otra pregunta que es con respecto a qué tan difícil la tiene la oposición democrática, porque quiero hacer la distinción en oposición democrática, porque hay otra oposición, em, o sea, las variables que tienen ahorita en contra. O sea, no es muy difícil para la oposición poder generar un cambio ahorita. Bueno, difícil es, desde luego. O sea, quien diga que esto es fácil, que se ponga de primero y lo haga, ¿no? Desde luego que es muy difícil, pero yo creo que también es difícil mantener el sistema tal como está. No es nada sencillo para quienes conducen el sistema actual mantenerlo de pie y medio funcionando, porque tampoco podemos decir que funciona. Y en ese sentido, a veces hay que hacer como un razonamiento inverso, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que el sistema se desploma mañana, ¿no? Se desplomó como se desplomaron otros sistemas similares en el pasado, en otras latitudes. Bueno, al día siguiente de ese desplome, vamos a salir todos los politólogos y los astrólogos y los quiromantes y todo el mundo a decir que era obvio que se iba a caer. Te van a decir, bueno, pero no lo veías como estaba, que no tenía popularidad, no había alimentos, estaban en crisis humanitaria, había una presión internacional, había sanciones internacionales, pues obvio que el sistema no estaba bien y que eso iba para allá. Entonces, claro, eso, suponiendo que eso sucediera, claro, una vez a toro pasado, ya todo el mundo dice, bueno, era obvio. Pero claro que es mucho más difícil verlo cuando las cosas aún no han sucedido. Ahora, objetivamente, si reparamos en todos esos hechos, vamos a ver que efectivamente la situación es complicada para quienes quieren mantener el status quo, para quienes quieren mantener este sistema en pie. Entonces, yo eso lo pongo un poquito sobre la mesa porque eso, a veces ver escenarios distintos o ver la factibilidad de escenarios distintos tiene que ver también con que nosotros nos movamos de punto de vista. Si yo veo las cosas siempre desde el mismo punto de vista, lo más probable es que lo que yo vea sea siempre lo mismo. Y a veces es cambiar mi perspectiva lo que me permite ver aspectos de la realidad que de otra manera pasarían desapercibidos para mí. ¿Crees que, ¿crees que sea posible? Yo creo que aquí estamos como abstrayendo la parte académica y creo que es como opinión contando en cuenta las variables. Claro. Si tomamos en cuenta las variables, después de todo lo que nos dijo, yo lo veo posible. Lo veo como Sí. que si me mandan a hacer un informe, yo lo pongo en escenarios probables. Tú Y lo eso ves antes, como- eso antes no lo podías poner en escenarios probables. Pero siempre en opinión pública sale bueno, están caídos, están técnicamente caídos, que qué significa eso, ¿no? Pero nadie está diciendo eso ahorita. No, ¿O sí? pero antes hubo mucho de wishful thinking también, ¿no? O quizás nos engañábamos Pero ahora creo porque que siempre- hemos madurado como Bueno, población. Es mi pregunta. Esa es la pregunta. ¿Crees que sí sea posible? ¿Crees que haya una madurez en la población? ¿Crees que esta vez sea diferente? Sí está el tema de la popularidad que mencionaste, pero ¿crees que haya una conciencia nacional de que sea posible, de que sea necesario el cambio? O sea, te lo pregunto porque hay gente que
Bueno, hay encuestas que han salido diciendo que si Maduro retiene el poder, como 40% de la población quisiera emigrar. Eh, Eso me pareciera indicar que hay una conciencia de lo grave que sería que se mantuviese el presente régimen en el poder. Eh, pero ¿qué opinas tú? Me ¿Cómo encanta, lo ves? me encanta que al final es una pregunta diciéndole decime si vamos a salir de esto. Bueno, Pero low key. es mi fe, es mi salud mental. Bueno, eh, lo- Piensa, piensa. míralo de esta manera. Ok. O sea, uno de repente no sabe nadar, ¿no? Y te montaste en, no sé, en un crucero, en un bote, vas por ahí y de repente esa broma se hunde, empieza a hacer agua. Y tú dices, ¿es técnicamente factible que yo brinque para el agua y nade? Bueno, llega un momento en donde quizás la pregunta ya es decir, mira, yo no sé si técnicamente es factible, pero yo necesito, me voy a tener que lanzar para el agua y voy a tener que ver cómo nado, ¿no? Yo creo que algo de eso está pasando con los venezolanos. Si tú me preguntas si hay un cambio en la población, si hay algún tipo de maduración, por decirlo de alguna manera, en la manera en la que afrontamos los fenómenos políticos, yo en este momento estoy inclinado a pensar que sí. No solo por lo que estamos viendo a través de las encuestas, de los estudios de opinión, sino por una cantidad de factores cualitativos que se pueden percibir, en donde creo que sí hay un cambio importante. Y fíjense, yo creo que esto tiene mucho que ver con la dolarización de facto que ha tenido lugar en el país. ¿Por qué? Porque hasta ahora, por el enorme intervencionismo estatal que hubo en la economía durante los años precedentes, a través de subsidios, a través de programas, a través de ayudas, de una cosa en donde realmente más que ayudar a la población, desde mi punto de vista, se la quería hacer dependiente. Se quería convertir a la ciudadanía en un gran bolsón clientelar del sistema. Bueno, ese tipo de intervenciones, desde mi punto de vista, pervierten, adulteran la relación entre esfuerzo y ganancia. Entonces resulta que el que más gana no es el que más trabaja, sino que a veces el que más gana es el que mejor se acomoda, el que se arrima mejor, el que se cuadra mejor, porque es el que tiene mayor acceso a cierto tipo de ventajas que brinda el Estado. Bueno, resulta que eso funcionó hasta que dejó de funcionar, se acabó la plata, se la robaron, lo que sea, y ya no había más para que... Y el sistema no funciona. Y para poder salir a flote llegó el dólar, como una decisión política. ¿Y qué es lo que está haciendo eso? Que la gente que cobra en dólares, que puede ser el plomero, el jardinero, el que hace cualquier oficio eh, sencillo y honrado, dice, oye, si yo cobro en dólares, mientras más trabajo, más cobro. Y se perpetúa, o sea, no se perpetúa, aumenta el digamos, mi beneficio, en la misma medida en que yo trabajo más. Esa experiencia, por ejemplo, no la tiene tan directamente el que cobra en bolívares. Si a ver, vamos. Entonces, esto va generando, vuelve a restablecer la relación entre esfuerzo, sacrificio y ganancia. Y esto es volver a poner los pies en la tierra. Y yo creo que eso sí ha estado calando en el pueblo venezolano. Y sí creo que la gente hoy en día está mucho más a favor de lo que es una economía de mercado, porque ha comenzado después de muchos años a entender mejor cuál es la relación, cómo funcionan los mecanismos de precios, por decirlo de alguna manera, y cuál es la relación entre oferta y demanda, entre esfuerzo y beneficio, etcétera. Entonces, esto lleva a, a una disposición hacia a un entender, a una mayor madurez acerca de entender cómo funcionan las cosas, que es la base para un cambio político de grandes proporciones, para el establecimiento de una nueva relación entre Estado y sociedad, en donde la gente ya no confía necesariamente en el político que viene y que te dice que te va a dar algo. Si algo impactante estamos viendo, si hay algo que es impactante que estamos viendo en los últimos meses, es que un discurso que no promete dar nada está siendo el más popular en la población.
Es un discurso que promete que tú con tu trabajo vas a poderte superar. Bueno, eso a mí me parece una revolución en silencio, por decirlo de alguna manera, en el país. En un petroestado que lleva décadas bajo una cultura política en donde la gente realmente esperaba, aspiraba y confiaba en que el Estado lo podía ayudar directamente a través de la mano del político de turno. Bueno, esa esperanza parece haberse roto al punto de que la gente no es que no quiera ser ayudada por el Estado, sino que ya no se siente que pueda apostarle todo a esa posibilidad y que es necesario echar para adelante, resolver por sus propios medios. Y eso, para decirlo en los términos que dirían los sociólogos, eso implica que quizás se ha movido el locus de control. O sea, quizás la gente está empezando a entender, a sentir, a experimentar en su realidad cotidiana que quien controla mi vida no necesariamente es alguien que está afuera, no necesariamente es otro, sino que soy yo mismo con mis decisiones quien al final del día puede marcar el rumbo de mi propia vida. Yo creo que algo de esto está pasando en el país, en alguna medida. Por supuesto, dependiendo de cómo sigan evolucionando los asuntos sociales y políticos, veremos si esto cuaja o no cuaja y cuál es su profundidad. Pero a día de hoy, yo creo estar percibiendo esto en la realidad del pueblo venezolano y me parece que es uno de los factores estructurales que apunta, más allá de lo que hagan todos los políticos, que apunta hacia un cambio más pronto que tarde. O sea, ¿tú dirías que se está agotando o se agotó el modelo rentista petrolero? Yo creo que hemos llegado al fin del siglo petrolero venezolano. No ¡Wow! porque se haya acabado el petróleo, porque como decía un saudí hace mucho tiempo, la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. O sea, se acabó porque llegó una nueva tecnología y que ya no dependía de las piedras, ¿no? Bueno, el petróleo, resulta que tenemos las mayores reservas del planeta de petróleo, pero lo tenemos ahí enterrado y ya no sabemos cómo sacarlo como se sacaba décadas atrás, ¿no? Y resulta que estamos a las puertas de una revolución energética hacia energías verdes, hacia energías menos contaminantes, y pudiera suceder que ese petróleo se nos va a quedar ahí si no lo sabemos aprovechar en los próximos años, ¿no? Entonces, yo sí creo que el petróleo sigue ahí. Venezuela va a seguir siendo un país exportador de petróleo y el petróleo va a seguir siendo muy importante, pero lo que sí pudiera estar llegando a su fin es un modelo de desarrollo basado casi exclusivamente en la explotación petrolera. Yo creo que eso y en las consecuencias de esa explotación petrolera, que en el sistema político vienen dados por un sistema de reparto de la renta. Esas lógicas y esos mecanismos de acción política, yo creo que sí pudieran estar tocando a su fin. Y que la Venezuela que está naciendo en medio de grandes dolores, dentro y fuera del territorio nacional, es una Venezuela que está mucho más basada en el esfuerzo individual, en el esfuerzo personal. Porque el venezolano que está de repartidor en el extranjero, en Santiago de Chile, en Madrid, en Miami, o el venezolano que se está resolviendo dentro de Venezuela haciendo nuevos trabajos, es una persona que sabe que si va a echar para adelante, tiene que hacerlo básicamente por su esfuerzo y no porque llega un político que le va a dar algo. Esa sensación de que me van a ayudar, de que alguien me va a resolver la vida, eso se ha perdido. Y en cambio hay una decisión que ha sido muy difícil, que ha sido fruto de un aprendizaje muy duro, pero yo sí veo que el venezolano de hoy es un venezolano mucho más determinado a buscarse la vida y a superarse con base en su propio trabajo de lo que eran generaciones anteriores. Y para mí esa es la base de una nueva Venezuela. Y creo que también afecta el tema de la educación. El hecho de que ahorita la educación esté en un nivel tan bajo, ni te da tiempo de inculcar la ideología estatista venezolana, que, bueno, todos nos dicen que las riquezas venezolanas O sea, ya son, no puedes son del hacer Estado. propaganda en los planteles. Ya no O puede, sea, ellos mismos
Se pisaron la cola. Sí, y más que propaganda oficialista, es un tema ya es propaganda del No, Estado venezolano. O sea, tenemos un siglo siendo rentistas. Y es una idea que se ha inculcado en las escuelas de que el nacionalismo petrolero está muy bien que las riquezas sean de Venezuela, pero se pueden buscar otras maneras de administrar ese dinero, no que lo administre siempre el político, el Estado, que el ministro de Petróleo sea el mismo presidente de PDVSA. O sea, eso allí no es necesario para que un país petrolero sea exitoso. Y para eso hay muchos casos en el mundo. Y creo que ellos mismos se han como que atado la soga sí, al cuello al destruir el sistema de educación, al hacer que emigre prácticamente una gran parte de la juventud, que no puedan ser educados desde ese punto de vista, sino que más bien se educan en otras ideas más de responsabilidad individual. esta vista yo no la había pensado antes. Eso es muy importante, Me creo yo. encanta. Nunca, no, estoy como que... Y eso me lleva a la última pregunta que por ahora tengo. No sé si tú tengas otra. No, aparte que ya pasamos la hora y seguro Miguel Ángel tiene que ir. Empezamos la hora ya. Bueno, Sí. una última pregunta, Miguel Ángel, que tiene que ver, quizás un poco más comparativa, tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Em, Surgió hace unos 8 años más o menos, ¿no? Se pudiera decir que en el primer periodo presidencial de Maduro, luego Maduro logra afianzar el poder en el 2018, pero ¿crees que ahora se le pueda revertir eso? O sea, ¿crees que incluso que hay tantas personas ahorita dependiendo de una bolsa de comida o de una persona, o personas dependiendo de la ayuda estatal para poder sobrevivir, eh, ¿crees que incluso así la gente quisiera salir de este tipo de sistema? Aún dependiendo de él. Pues que al final lo comen. Igual. Yo creo que precisamente por eso es que quieren salir del sistema. O sea, la gente se da cuenta de lo precario que es depender de una ayuda que no siempre llega y que llega con un carácter instrumental desde un punto de vista político. La gente quiere tener autonomía, la gente quiere tener libertad, la gente quiere poder progresar sin tener que deberle su vida o la posibilidad de supervivencia a alguien más y menos al Estado o a unos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que esta terrible situación que ha vivido Venezuela eh, y que ha llegado al punto de convertirse en una crisis humanitaria de enormes proporciones, justamente está tocando la fibra más personal de la gente, de cada individuo, el sentido de la dignidad personal. Y creo que llega un momento cuando uno toca fondo que eso toca el amor propio. Yo creo que eso es ahí es donde se está moviendo en este momento la sensibilidad de los venezolanos. La gente quiere recuperar el amor propio. La gente no quiere verse sometida a esto otra vez, ¿no? Yo no sé si es un poquito como termina la primera parte de Lo que el viento se llevó. No sé si habrán visto la película, el clásico, que Scarlett O'Hara, que venía de una familia muy rica, etcétera, en el sur de los Estados Unidos, bueno, cuando lo pierden todo y está pasando hambre, ella dice, yo no voy a volver a pasar hambre nunca más. Y como una decisión, un acto de la voluntad, de decir, yo no me calo más esto. Entonces creo que algo de eso está removiéndose en la fibra íntima de los venezolanos en este momento. Y creo que eso es lo que determina la posibilidad de un cambio en el fondo. Cuando eso le llega a una gran cantidad de la población, cuando eso le pasa a una gran cantidad de la población, yo creo que ahí sí podemos decir que estamos llegando a un eventual punto de inflexión. Y creo, además, que uno podrá decir, bueno, pero esa transición, si se produce, va a ser muy complicada porque el país está muy destruido, la gravedad de la crisis humanitaria, sí, sin duda. Ahora fíjense, aquí es importante algo que ha señalado Amartya Sen en algún momento, ¿no? Los países que experimentan hambrunas, no pobreza, no solo pobreza, sino hambruna, miseria extrema al punto de no poder comer. Todos los países que experimentan hambruna son países que están regidos por sistemas autocráticos, por algún tipo de dominación autoritaria. En el caso de Venezuela, pudiéramos decir que la crisis humanitaria no está relacionada con el hecho de que el país no tenga recursos, que el país no ofrezca facilidades, que no haya oportunidades. Venezuela es un país lleno de recursos y de oportunidades. Y entonces, tal como diría Amartya Sen, las dificultades tienen que ver
con los controles abusivos que se imponen sobre la gente. Simplemente con el hecho de soltar, de liberar esa maraña de controles, la gente espontáneamente, poniéndose de acuerdo libremente entre sí, resuelve el problema por lo menos de la alimentación. En un país como el nuestro, que tiene montones de recursos y de oportunidades y de cosas por hacer. Yo creo que eso, al nivel más bajo, al nivel más cercano a la realidad cotidiana de la población, significa que ante un cambio político pudiéramos experimentar un súbito cambio en la situación de las personas, relativamente rápido. Otra cosa será restablecer los aspectos macroeconómicos que tienen que ver con el Estado. Eso obviamente va a tomar un cierto tiempo. Pero la mejora inmediata que pudiera experimentar la mayor parte de la población, sencillamente como consecuencia de retirar la cantidad de controles que están hechos solo para sujetar a la gente, yo creo que eso sería fundamental y que pudiéramos ver la posibilidad de un cambio importante en la realidad cotidiana de las personas en caso de que tengamos un cambio político. Muchísimas gracias, Miguel Qué buen Ángel. episodio. Sí, sí, la Qué verdad. buen episodio. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí con nosotros. De verdad, agradecemos que tuviste el tiempo para estar en el episodio de hoy. Sí, ha sido esclarecedor realmente. Siento que a mucha gente le va a ayudar a entender el momento actual y la naturaleza de este tipo de regímenes, ¿no? Creo que ha sido muy, muy informativa. Gracias, gracias por tu tiempo, por explicarlo de una manera tan sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. No, bueno, yo agradecidísimo. Yo también tenía ganas de estar aquí hace tiempo. Un honor estar con ustedes en su programa. No, el honor es nuestro. Gracias. Y en conclusión, Quedamos a medias. recuerden pagar el Patreon Y suscribirse. y suscribirse. Y, que lo podemos hacer al principio, ponerlo. Darle las gracias a las personas que nos compraron cafés. Ah, muy bien, es verdad. Lo podemos dejar aquí, en, Sí. en la parte. Ustedes saben que el episodio pasado nos pusimos un link nuevo, que no es el Patreon, sino es como una página donde ustedes se metan y no tienen que suscribirse a nada, sino que tiran la plática ahí, que es Buy Me a Coffee. Y nos brindaron unos cafecitos. Nos brindaron unos buenos cafecitos. Ustedes quiero Muchísimas que gracias. sepan que están contribuyendo al proyecto. ¿Tienen Ahí- los nombres de las personas que nos donaron? No, no sale. ¿No salen? No, ¿Son anónimos? sí. Ah, bueno, Creo, gracias, creo. personas anónimas. Yo- Si quieren sus créditos, comenten acá en YouTube. Yo creo que alguien nos comentó en YouTube que nos dio un cafecito. Pero ellos pueden comentar en la página. Quiero que sepan que todavía estamos como usando... Sí, es que no sé figuring usarla. out. Sí. ¿Sabes? Como que hay muchas opciones nuevas de la última vez que la usé. Una persona dijo, sí, ya les pasé su Pero cafecito. me parece es cool. Por ejemplo, ya con los que nos dieron tenemos un sueldo. No de nosotros, sino de alguien que nos ayuda. Y ya tenemos Bueno, como un sueldo paguecito. tampoco, pero podemos pagar algo. A ver, no es un sueldo, es una pauta. Sí, ¿Saben? por Como lo que, coño, menos. tenéis tu pedacito para que nos ayuden en esta cosa específica. Exacto, exacto. Like, it's not a salary, but... ¿Te Exacto, entiendes? exacto. Vamos a ver, yo quiero darle gracias con nombre y apellido. Alguien puso, ¿dónde está el link de Buy Me a Coffee? Yo se lo respondí. Exacto. Y dijo, listo, se los pagué, ¿no? No sé. Sí. Vos yo sos me el que acuerdo. sabéis, vos fuiste el que me dijiste. Yo lo leí. Pero tú le mandaste el link. Ok, yo leí el van del link, pero ¿cómo sabéis si fue el que... ¿Por qué dijo? Ah, ok. Aquí está. Se llama Aquí está. Gonzalo. Ya. Aquí está Gonzalo y Franklin. Gracias, Gonzalo, y gracias, Franklin, por mandarnos cafecitos. Yay, gracias. Salud. Aquí no hay café, hay agua, pero bueno, a tu salud. A su salud. Y a mí sí sale. ¿Sabes por qué no me salía? Porque no estaba verificado. Ajá, ya. Bueno, vamos a despedirnos. Bueno, ya está. chao. Pendientes en Barquisimeto de Maracay. Ajá, ¿Ok? Así ajá. que nos vemos allá. Chao, pues.